decía, la emperatriz sigue ajena a las actividades reales de sus súbditos. Hay más. Daniel se desplazó por semanas de mensajes. Cada deslizamiento revelaba otra capa de engaño. Laura había capturado pantallas de nuestras conversaciones durante almuerzos donde yo le había dado consejos sobre reconstruir su vida después del divorcio. Añadiendo emojis risueños y comentarios sobre mi total ignorancia, Carmen compartió citas de meditación que me había enviado sobre confianza y amistad, seguidas de detalles explícitos sobre sus sesiones de los martes por la tarde con Daniel. Natalia había reenviado mis correos de mentoría con anotaciones, burlándose de mi sincera orientación profesional. Caminé hacia mi oficina doméstica sin decir palabra, dejando a Daniel con el teléfono en alto como evidencia en un juicio donde él era simultáneamente fiscal y acusado. Mis manos permanecieron firmes mientras encendía mi computadora, aunque algo profundo en mi pecho parecía fracturarse a lo largo de líneas de falla predeterminadas. Las migas de pan digitales estaban por todas partes una vez que supe dónde buscar. El Instagram de Laura, al que me había dado acceso durante su proceso de divorcio cuando necesitaba ayuda documentando gastos de su ex esposo, contaba una historia diferente a sus lágrimas en mi hombro. Las fotos etiquetadas en restaurantes durante nuestras supuestas noches de chicas mostraban marcas temporales que coincidían con las cenas de Daniel con clientes. Sus historias que ella creía desaparecían, después de 24 horas habían quedado archivadas en mi sistema de conservación de datos. 3 meses de engaños catalogados en metadatos. La aplicación de meditación de Carmen, a la que nos habíamos conectado como compañeras de responsabilidad, revelaba datos de ubicación que contradecían todos los retiros de bienestar y talleres espirituales a los que ella decía asistir. La aplicación la mostraba en el hotel del centro durante sus clases de certificación de sanación energética de los martes. El mismo hotel donde los informes de gastos de Daniel mostraban reuniones regulares con clientes farmacéuticos. El calendario profesional de Natalia seguía sincronizado con mi teléfono desde que la ayudé a organizar su horario de estudios contables. Las lagunas en su cronología coincidían perfectamente con el calendario de viajes de Daniel. Cada plazo urgente de cliente que impedía nuestras citas para café coincidía con su regreso anticipado de viajes de negocios. La mujer a quien había dedicado 60 horas de tutorías había estado utilizando mis propios sistemas de organización para coordinar asuntos con mi esposo. Mis dedos volaban sobre el teclado, creando hojas de cálculo que reflejaban su engaño con precisión temporal. No porque necesitara pruebas visuales. El patrón era claro, sino porque tratar la traición como puntos de datos, de alguna manera, la hacía más manejable. Cada marca temporal se convirtió en coordenada. Cada mentira se trazó en gráfico, mostrando la infiltración sistemática en mi vida. Los mensajes fueron los más reveladores. Daniel me había dado su teléfono para guardarlo durante la cena corporativa del mes pasado, mientras hacía una presentación. Había notado las notificaciones, pero no había investigado. Ahora, con sus mensajes sincronizados con la tableta que compartíamos para gestión doméstica, podía verlo todo. André hablando de mí con eficiencia corporativa. La esposa corporativa perfecta. Apoya a su esposo. Nunca cuestiona las reuniones nocturnas. Demasiado ciega para ver lo que tiene delante. Es casi demasiado fácil. La falsa preocupación de Laura. A veces me siento mal. Me apoyó mucho durante mi divorcio, pero luego recuerdo lo fría que es. Cómo convirtió mi crisis emocional en proyecto que gestionar. Se lo merece. La justificación espiritual de Carmen. El universo nos unió por una razón. Los chakras bloqueados de Victoria le impiden experimentar verdadera intimidad. En realidad estamos ayudando a Daniel a encontrar su auténtico yo. La gratitud con giro de Natalia. Ella me enseñó todo sobre desarrollo profesional. Ahora Daniel me está enseñando sobre desarrollo personal. Es poético realmente. La crueldad no estaba solo en la traición, estaba en la burla. Habían tomado mis fortalezas y las habían reformulado como debilidades. Mi naturaleza analítica se convirtió en frigidez emocional. Mi lealtad se convirtió en cejera. Mi apoyo se convirtió en facilitación. Encontré un video que Carmen había enviado el martes pasado. Estaba en mi lugar de yoga en el estudio, llevando las mallas que yo le había recomendado, demostrando posturas mientras decía, esta se llama perro engañador, perfecta para nuestra situación, ¿verdad? La respuesta del grupo fue cascada de emojis risueños y comentarios sobre mi flexibilidad limitada, fórmulas de Excel. Mi teléfono vibró con mensaje de Laura. Tomamos café mañana, después del evento de bienestar. Necesito hablar de algo personal. La normalidad casual del mantenimiento de nuestra falsa amistad me hizo apretar los dientes. Estaba programando nuestra cita habitual para después de escaparse con mi esposo durante los exámenes médicos.
apareció otro mensaje de Mónica Valdés. He revisado los protocolos del evento de bienestar. Los parámetros de las pruebas son interesantes. Los resultados de las pruebas de esfuerzo deberían ser especialmente reveladores. ¿Quieres que hablemos de estrategias de reconocimiento de patrones? Cerré el portátil y regresé a la sala, donde Daniel esperaba con la satisfacción de alguien que acaba de hacer una presentación devastadora. Se había sentado en el sofá con las piernas abiertas, adueñándose del espacio como si fuera dueño de la narrativa de nuestra ruptura. Ahora ya lo sabes, dijo. La pregunta es qué vas a hacer al respecto. ¿Llorar? ¿Gritar? ¿Suplicarme que te elija? Se inclinó hacia adelante con preocupación fingida. Sé que esto es difícil de procesar para alguien como tú. No estás preparada para la complejidad emocional. Me senté en la silla frente a él con postura erguida y manos cruzadas. La migraña de antes se había transformado en otra cosa, una claridad cristalina que hacía todo nítido y preciso. Mañana iré al evento de bienestar. Parpadeó claramente sin esperar respuesta tan mundana. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que tienes que decir? ¿Qué preferirías, Daniel? ¿Debería causar devastación por ti? ¿Darles a ti y a tu corte algo más de que reírse en su chat? Saqué mi teléfono y revisé mis algoritmos comerciales con la misma atención que prestaría cualquier jueves por la noche. Otra posición se había cerrado exitosamente. 5.000 euros ganados. Asistiré al evento. Me haré la revisión. Apoyaré la iniciativa de Andrea como buena esposa corporativa. Su confusión era casi cómica. Este no era el guión que había preparado. ¿No vas a luchar por nuestro matrimonio? ¿Con qué armas? ¿Con emoción? ¿Con pasión? ¿Con todas esas cosas que tú has decidido que me faltan? Me levanté y alicé mi falda. Has dejado clara tu postura. Tienes una directora ejecutiva que te hace sentir poderoso y 3 mujeres que satisfacen necesidades que yo aparentemente no puedo satisfacer. Los datos no respaldan mayor inversión en esta empresa particular. La mañana siguiente llegó con normalidad engañosa. Daniel se fue temprano al trabajo, besándome en la mejilla con la misma precisión mecánica que había utilizado durante años. Sin darse cuenta que todo había cambiado entre ayer y hoy, esperé hasta que su auto desapareció tras la esquina antes de sacar la tarjeta de visita que había guardado en el cajón de mi escritorio. Durante 3 años. Doctora Mónica Valdés, consultora de análisis biomédico. La mujer que lo había perdido todo por decir la verdad sobre la industria de Daniel. Mónica sugirió reunirnos en una pequeña cafetería del centro. Uno de esos lugares que servían café de comercio justo y atraían a freelancers con portátiles en lugar de ejecutivos farmacéuticos con cuentas de gastos. Cuando llegué ella ya estaba allí, encorvada sobre una pila de papeles, con su cabello castaño rojizo, recogido en la misma coleta práctica que llevaba durante nuestro breve cruce de caminos en Soluciones MedData. Levantó la vista cuando me acerqué y vi un destello de reconocimiento en su rostro, seguido de algo más. Comprensión. El cansancio alrededor de sus ojos hablaba de batallas libradas contra sistemas diseñados para proteger a personas como Daniel y Andrea. Sistemas que aplastaban a denunciantes y recompensaban a quienes seguían reglas corruptas. Victoria Thornton dijo no como pregunta sino como confirmación. Me preguntaba cuándo alguien de ese mundo se pondría en contacto conmigo. Me senté y pedí un café solo, mientras ella me estudiaba con la intensidad de alguien que ha aprendido a leer personas, con la misma atención que lee conjuntos de datos. Hace 3 años usted expuso la manipulación del ensayo Meridian. La compañía de Daniel estuvo involucrada en el encubrimiento. Se recostó en la silla con los dedos envueltos alrededor de la taza. Y ahora está casada con uno de sus mejores comerciales. Eso debe ser complicado. Está a punto de volverse mucho menos complicado. Saqué mi teléfono y le mostré la invitación al evento de bienestar. Andrea Blackwood lanzará esta iniciativa mañana. Daniel ha sido fundamental en su organización. La expresión de Mónica cambió mientras leía los detalles. Exámenes médicos completos, evaluaciones de estrés, recopilación de datos biométricos. Eso es ambicioso para un programa de bienestar corporativo. Se supone que es su tapadera, le expliqué manteniendo la voz tranquila a pesar de la acidez en mi estómago. Daniel, Andrea y otras 3 mujeres lo están utilizando como oportunidad para continuar sus aventuras mientras aparentan promover salud de empleados. Dejó el café lentamente procesando esta información con el mismo enfoque metódico que había aplicado una vez a ensayos clínicos. ¿Y tú qué quieres hacer exactamente? Quiero que la verdad importe. Por una vez, estos exámenes, los datos médicos que están recopilando, en las manos adecuadas con el contexto adecuado, podrían revelar más de lo que nadie espera. Los ojos de Mónica se iluminaron con algo que no era exactamente esperanza, sino quizá prima cercana. Posibilidad. Las hormonas del estrés no mienten. Tampoco los marcadores de ansiedad. Cuando las personas piensan que sus secretos pueden quedar al descubierto, sus cuerpos las traicionan de formas medibles.
Durante la siguiente hora describió su red de profesionales médicos, que habían sido marginados por negarse a comprometer su ética, enfermeras que habían denunciado datos falsificados y se habían quedado sin trabajo, técnicos de laboratorio que habían cuestionado muestras contaminadas y habían perdido sus certificaciones, médicos que se habían negado a recetar medicamentos innecesarios y habían visto sus consultas desmoronarse. Estarían muy interesados en realizar exámenes médicos legítimos, dijo Mónica deslizando una lista de nombres por la mesa, completamente transparentes, siguiendo todos los protocolos, solo que prestando especial atención a biomarcadores relacionados con el estrés. Cuando regresé a casa esa tarde, Daniel estaba en su estudio, ensayando su presentación sobre bienestar. Su voz resonaba por toda la casa con el entusiasmo de vendedor mientras ensayaba estadísticas sobre productividad de empleados y reducción de costes sanitarios. Me quedé en el pasillo escuchándole describir cómo Laura supervisaría recursos de salud mental, como las sesiones de mindfulness de Carmen reducirían estrés en el lugar de trabajo, como los talleres de bienestar financiero de Natalia ayudarían a empleados a gestionar gastos sanitarios. Su trata de invertir en nuestra gente. Ensayaba con tono que alcanzaba la nota perfecta de sinceridad corporativa, porque empleados sanos son empleados exitosos. La ironía era asfixiante. Ahí estaba mi esposo, construyendo una plataforma para salud pública, mientras destruía privadamente la salud de nuestro matrimonio. Cada uno de sus cómplices se posicionaba como experto en bienestar mientras participaba en el comportamiento menos saludable e imaginable. Esa noche le envié a Andrea un correo electrónico, desde mi cuenta profesional vinculada a mi puesto de analista de datos. Me encantaría contribuir al análisis de datos de la iniciativa de bienestar, el reconocimiento de patrones y la modelización. Estadísticas son mis especialidades y creo que podría ayudar a demostrar la eficacia del programa mediante métricas cuantitativas. Su respuesta llegó en cuestión de minutos, efusiva con ese tipo de falsa cordialidad que ponía los pelos de punta. Victoria, qué oferta tan maravillosa. Estaríamos encantados de contar con tu experiencia. Tus habilidades analíticas serían muy valiosas para mostrar el retorno de inversión y métricas de compromiso de empleados. Adjuntó listas de participantes, contratos de proveedores, planos de instalaciones, protocolos de evaluación, todo lo que necesitaba, entregado con la confianza despreocupada de alguien que me veía como mero adorno en mi propia vida. Establecí mi base de operaciones en una pequeña oficina en el centro de la ciudad alquilada, 6 meses antes bajo la sociedad limitada que había creado para mis actividades comerciales. Daniel no tenía idea de su existencia, al igual que no tenía idea de la magnitud de mi cartera de inversiones o de los algoritmos que generaban riqueza mientras él dormía. El espacio era escaso, pero funcional. Múltiples monitores, discos duros encriptados, conexión a internet segura, todo lo necesario para lo que Mónica llamaba arqueología de datos. Nos reuníamos allí semanalmente para revisar protocolos médicos con la atención de generales planificando una campaña. Mónica aportó investigaciones sobre cómo se manifestaba el engaño en marcadores biológicos, cortisol elevado, variabilidad irregular de frecuencia cardíaca, patrones específicos en fluctuación de presión arterial. Su red de profesionales médicos contribuyó con su experiencia, cada uno deseoso de participar en algo que parecía más justicia que cumplimiento. La belleza de las pruebas legítimas, explicó Mónica durante nuestra tercera reunión, es que no estamos inventando nada. Todos los resultados serán precisos, estarán debidamente documentados y serán médicamente válidos. Simplemente nos aseguramos de que los datos cuenten toda la historia. Me presentó a la doctora Patricia Chen, una médica de urgencias que había sido marginada tras denunciar fraude al seguro en su anterior hospital. La doctora Chen comprendía la importancia de la presentación, como los mismos resultados de pruebas podían interpretarse de forma diferente según el contexto y el énfasis. Cuando las personas ocultan algo importante, explicó la doctora Chen, sus cuerpos lo registran. El estrés de mantener el engaño crea respuestas fisiológicas medibles. Simplemente seremos minuciosos en nuestra documentación. También estaba Marcos Rodríguez, un técnico de laboratorio que había perdido su puesto tras negarse a alterar informes de contaminación. Él se encargaría del procesamiento de análisis de sangre, asegurándose de que cada muestra recibiera atención meticulosa. Los números no mienten, dijo con tranquila intensidad. Las personas sí, pero los números nunca. El equipo que reunió Mónica compartía algo más que experiencia profesional. Llevaban la carga de haber sido castigados por su honestidad en sistemas que recompensaban el engaño. Cada uno había pagado un precio por negarse a comprometer su integridad y ahora veían la oportunidad de equilibrar la balanza. Mientras tanto, yo desempeñaba mi papel a la perfección. Asistía a reuniones de planificación del evento de bienestar, tomaba notas detalladas sobre logística y creaba hojas de cálculo para hacer seguimiento de inscripción de participantes. Andrea
Elogió mi minuciosidad mientras que Daniel sonrió con sorna, ante lo que consideraba mi previsible obsesión por la organización. La emperatriz del hielo está en su elemento, le oí decir a Laura durante una llamada de planificación que se suponía yo no debía escuchar. Dale datos para analizar y será feliz. No tiene idea de lo que realmente está pasando. Su confianza era realmente notable. La forma en que se movían durante los días siguientes como si yo estuviera sonámbula en mi propia vida, ciega a todo lo que sucedía a mi alrededor, mantuve mi rutina intacta con precisión matemática. Cada mañana a las 5:30 preparaba el desayuno de Daniel mientras comprobaba las ganancias de mis operaciones bursátiles nocturnas en mi teléfono. Huevos revueltos, tostadas integrales. Zumo fresco normal predecible, exactamente lo que esperaban de la emperatriz de hielo en la recaudación de fondos de la empresa. Ese fin de semana, Andrea se envolvió alrededor de Daniel como una bufanda cara, trazando patrones, con los dedos en su mengue, mientras me miraba directamente a los ojos. Quería que lo viera, todos lo querían. Lo emocionante para ellos no eran solo las aventuras, sino llevarlas a cabo, delante de la esposa ajena a todo. Victoria, debes estar muy orgullosa de Daniel, dijo Andrea con voz empapada de falsa dulzura. Ha sido fundamental para que esta iniciativa de bienestar se hiciera realidad. Sonreí con la expresión que había perfeccionado a lo largo de años de reuniones con clientes. Daniel siempre se ha dedicado en cuerpo y alma a su trabajo. A veces apenas lo veo con todas sus reuniones nocturnas y preparativos de fin de semana. La ligera pausa antes de su respuesta me lo dijo todo. Se preguntaba si yo lo sabía, si ese comentario tenía un significado oculto. Pero entonces Daniel se rió demasiado fuerte y demasiado rápido. Así es mi Victoria, siempre comprensiva con las exigencias del trabajo. Laura se acercó con 2 copas de vino. Me entregó una, mientras me besaba en la mejilla, misma mejilla en la que había llorado 6 meses antes, durante su divorcio. Sigue en pie lo del yoga, mañana por la mañana. Carmen va a dar esa nueva clase de flujo caliente. No me lo perdería por nada del mundo, respondí dando un sorbo al vino que no quería. Aunque quizá tenga que irme antes, he estado investigando unos patrones interesantes en las reclamaciones de los seguros médicos. Una amiga mía descubrió la infidelidad de su esposo cuando se dio cuenta de unos patrones de facturación inusuales. Aparentemente ciertos medicamentos pueden ser bastante reveladores. La mano de Laura tembló ligeramente y el vino se derramó peligrosamente cerca del borde. Eso es terrible para tu amiga. O ahora está agradecida. Dice que los datos nunca mienten, incluso cuando las personas sí lo hacen. Observé cómo Laura intercambiaba miradas con Carmen al otro lado de la sala, pero estoy segura de que eso no tiene nada que ver con nadie que conozcamos. Durante la clase de yoga del lunes me coloqué justo detrás de Carmen, imitando con precisión sus posturas mientras ella dirigía la sesión. A mitad de la clase, durante una postura de equilibrio especialmente difícil, mencioné casualmente: me estoy interesando por las criptomonedas. Los beneficios son fascinantes si entiendes los patrones. Carmen se tambaleó y se apoyó en la pared. Criptomonedas. Parece muy complejo para alguien que no tiene conocimientos técnicos. Te sorprendería lo que la gente puede aprender cuando presta atención, dije manteniendo